Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este comentario sobre el Evangelio de este día domingo 28º del tiempo ordinario. Proclamemos la palabra del Señor y luego la comentamos juntos. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada con cariño, le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros: ¿Quién se podrá salvar entonces? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: Para la gente, imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decirle: Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: Yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, entonces en este domingo vamos a escuchar esta palabra que habla sobre el hombre rico o el joven rico, como hemos escuchado en otros evangelios. Marco no habla de un joven, habla de un tal. Veamos poco a poco la palabra, veamos poco a poco cómo nos introduce toda la liturgia del domingo. Primero vemos que la primera lectura está tomada del libro de la sabiduría. La sabiduría sabemos que no es una idea, no es un modo de pensar, no, la sabiduría es una persona. Y aquí Salomón habla sobre la sabiduría, sobre la prudencia, sobre el discernimiento, la capacidad de discernir. Dirá Salomón: supliqué y se me concedió la prudencia. Esta sabiduría que viene de lo alto, este espíritu de sabiduría, dirá él, que todo esto, todo lo del mundo, tronos, cetros, potestades, en comparación con la sabiduría, son nada. Las riquezas no son nada con tal de tener este discernimiento, esta sabiduría, este espíritu de sabiduría, esta frónesis, este deseo de estar unidos a Dios, de tener presente cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida y amarla. Dice la lectura: la amé, la quise más que la salud y la belleza. Cuán importante es esta palabra para nosotros en este día. Y me propuse tenerla por luz, esta luz de la verdad, esta luz que para nosotros es Cristo nuestro Señor, como dirá el pregón de Pascua, esta estrella que no conoce el ocaso, que no conoce la oscuridad. Dirá también esta palabra: porque su resplandor no tiene ocaso. Esta es la luz de Cristo que se refleja en la iglesia, que está llamada a transmitir esta luz
que rechaza el joven rico del Evangelio. Veamos el Evangelio que dice, en aquel tiempo Jesús se ponía ya en camino. Este de ponerse en camino hace referencia siempre en los Evangelios a la parábola del sembrador, aquella semilla que cayó por el camino, que luego vinieron las aves y se las comieron. Es decir, ya San Marcos nos está introduciendo en algo que no va a terminar bien. Hace presente este deseo de Dios de la felicidad del hombre y este rechazo, esta testarudez por parte de todos nosotros. Dice, cuando uno se ponían ya en camino el Señor, cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él, le preguntó. Este uno no tiene nombre, es un NN. Este uno puede ser tú, puedo ser yo, podemos ser todos nosotros, que corremos y vamos a su encuentro y arrodillándonos ante él. Esto es importante porque estamos hablando aquí de una actitud que tienen los endemoniados en el Evangelio. ¿Quiénes son los que corren? ¿Quiénes son los que se postran por tierra? ¿Quiénes son aquellos que le suplican? Pues justamente aquellos que experimentan la posesión. Por eso aquí vemos a un hombre que está poseído por un demonio, está verdaderamente esclavo de algo, y este algo son las riquezas de este mundo. Veamos qué dice el Evangelio. Maestro, dice este hombre, este uno, que podemos ser todos nosotros, maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Está siempre bajo la perspectiva del hacer, la perspectiva de aquellos que buscan una fórmula para estar bien con el mundo y con Dios. Dame una regla que me permita a mí estar bien contigo y también bien con las riquezas de este mundo. ¿Qué tengo que hacer? Interesante. Y luego el Señor le responde, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. O sea, no sabes a quién tienes delante, no sabes a quién le estás pidiendo, no sabes lo que estás preguntando, no sabes lo que quieres. Porque en el fondo está la doblez del corazón. Cristo conoce nuestro corazón. Y le habla sobre las cosas que se hacen, lo que tenemos que hacer. Le responde el Señor siguiendo su propia dinámica. Le responde con los mandamientos. Le dice, ya saben los mandamientos. Y les enumera. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Interesante porque aquí el Señor mete entre medio de los mandamientos un enunciado que no es un mandamiento, que no está presente en los 10 mandamientos, sino que pertenece al libro del Deuteronomio. Lo encontramos en el Deuteronomio 24, versículo 14. No seas injusto, no explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades. Así dice el Deuteronomio. Es decir, le está poniendo una piedra en el zapato el Señor. Le está diciendo, le está desvelando, le está diciendo que sí, que hace muchas cosas, pero además de pensar que hace muchas cosas, pues le denuncia su pecado. Entonces él dice, maestro, todo eso, este tauta panta, es decir, se llena la boca diciendo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, todo esto lo hago, porque está buscando algo nuevo, pero al mismo tiempo está olvidándose del precepto más importante, que es amar a Dios por encima de todas las cosas, reconocerlo como el único Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea que aquí verdaderamente comprueba que este hombre está buscando una ley, un precepto especial para él, para acomodarse, para poder vivir así en la doblez, para que vengan aceptadas todas sus dobleces, su hipocresía. Interesante, porque seguirá el Evangelio diciendo que le falta una cosa. Se ha olvidado de una cosa. Se ha olvidado del mandamiento del amor. Se ha olvidado lo importante que es Dios en las cosas, en los mandamientos. Lo ha dejado de lado. Y se ha llenado la boca diciendo que todo eso lo hace. Jesús le quita el velo y le dice, fijando en él su mirada, sabemos que fijar la mirada
del Señor es siempre penetrar en lo más íntimo de la persona. Él conoce nuestra verdad, nos mira fijamente en este domingo, nos invita a dejarnos mirar por Él con la compasión, con el amor. Dice, fijando en Él su mirada, le amó y le dijo. Este le amó está conectado directamente con la primera lectura, con la sabiduría. Porque esto es lo que quiere Dios para nosotros. Quiere el discernimiento, que es lo propio del cristiano. Quiere para nosotros que nosotros nos ajustemos a su voluntad, no como un peso, no como una ley, sino como un espíritu, el espíritu de la sabiduría. Fija su mirada y le dice, una cosa te falta. En realidad le falta todo. Una cosa te falta. Y esta palabra también es para nosotros hoy día. Le falta todo. Le falta el verdadero amor. Le falta este amor a Dios y a los hombres. Este amor concreto. Le falta este amor encarnado que tiene delante. Porque no lo conoce. No conoce a la sabiduría hecha persona. No conoce la riqueza más grande que puede tener el ser humano, que es Dios mismo, manifestado en Cristo Jesús. Y le dice el Señor, anda, lo envía, anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Esta serie de verbos que invitan al movimiento. Anda, anda, ponte en camino. No te quedes allí en el cumplimiento de las leyes. Pide más, va por más. Anda, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto piensas que es importante en tu vida? Aquello que te esclaviza a este mundo, pues véndelo. Véndelo, pon a Dios en primer lugar. Estima todo basura, como dirá San Pablo, con tal de ganar a Cristo, con tal de conocer el verdadero amor. Véndelo, renuncia a ti mismo, renuncia a todo aquello que te esclaviza, que te hace solo mirar a este mundo, te hace mirar las riquezas, los bienes, las posesiones. Esto es la ambición, la avaricia. Sal de esta actitud, véndelo y dáselo a los pobres, aquellos que son bienaventurados, aquellos que tienen hambre y sed de Dios, aquellos que también hacen presente la pobreza víctima de este mundo, también a los pobres materiales y espirituales sobre todo, porque quien no conoce a Dios vive en la pobreza absoluta y total. Por eso aquí la invitación es a la conversión. Invitarlo a la conversión para luego darse cuenta cuál es el verdadero tesoro en su vida, que queda solo y que solo le queda a Dios. Y este Dios se revela como amor, este Dios lo mira, este Dios no lo rechaza, este Dios lo invita a ponerse en camino junto a Él. Luego le dice, ven y sígueme, es decir, retorna, haz esta teshuvá, haz esta conversión, esta metanoia, cambia de mentalidad, cambia de vida. Te invito a seguirme, que es la verdadera riqueza. Tener a Cristo en nuestra vida es la verdadera riqueza. Aquí aparecen estos tres verbos, como decía antes, imperativos. Son imperativos. Anda, véndelo, dáselo. Verbos que nos invitan a la conversión. Por eso, frente a esta palabra, no nos podemos escandalizar. Fíjense que la actitud de este hombre, de este joven rico, lo podemos llamar así, es muchas veces la actitud que tenemos nosotros cuando no se realiza en nosotros lo que deseamos. Dice, pero él abatido, el verbo en griego lo traduce como con mala cara, con un ser nublado, con un semblante nublado, por estas palabras, por estos tres verbos, por esta llamada a conversión y por esta invitación gratuita del Señor. Entonces él prefiere hacer otra estrada, otro camino, él prefiere hacer otro movimiento. En su libertad, dice, se marchó entristecido. Prefirió irse por el camino de la tristeza, prefirió irse por el camino de la ambición, prefirió irse por el camino del amor a este mundo, con una tristeza enorme porque se dio cuenta que más importante en su vida son sus bienes. Muchas veces nosotros también vivimos de lo que tenemos, de lo que poseemos, y pensamos que por tener eso somos mejores o estamos en una calidad superior a aquellos que no tienen nada. Pidamos al Señor la pobreza de espíritu, pidamos al Señor este hambre y sed de Dios para no elegir la vía de la tristeza, la vía
del renegar contra Dios, porque esto quiere decir abatido. Abatido, que quiere decir que pone mala cara, que no le gusta cuál es la voluntad de Dios para él. No le gusta esta invitación de renunciar a sí mismo que le hace el Señor para luego seguirle y experimentar el verdadero tesoro. Por eso el Señor al final del Evangelio le responderá no solamente a Pedro, sino que a todos los discípulos, todos aquellos que hayan dejado todo, dice el Evangelio, todos aquellos que hayan dejado casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, haciendas, pues todo esto lo recuperarán, lo recibirán como una promesa, el 100 por 1, con persecuciones, porque dejarán esto no simplemente como fanáticos, sino que lo dejarán para continuar la obra de Cristo en el mundo, es decir, para anunciar la buena noticia. Renuncien a todo esto por mí y por el Evangelio. Evangelio que nos constituye iglesia, cuerpo de Cristo. Bendigamos al Señor porque nos regala esta palabra en este día domingo, 28º del tiempo ordinario. Démosle gracias. Bendigamos su nombre también acogiendo en nuestra vida esta palabra que es una espada, como dirá la segunda lectura de la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen el alma y el espíritu. Que esta palabra sea esto para nosotros, una espada que viene a separar el amor al mundo y el amor a Dios, para que podamos seguir el verdadero camino, que es seguir a Jesús, ponernos detrás de Él, porque en Él encontramos el verdadero tesoro, que es el reino de los cielos, que es la felicidad perpetua, la felicidad que no tiene fin, donde no acumulamos nada, como este hombre que se puso triste porque había acumulado mucho. En el reino de Dios no acumulamos nada, todo lo contrario, todo lo ponemos en común, todo lo compartimos, todo lo que tenemos y todo lo que somos en Cristo nuestro Señor, que nos ha amado, que nos ha perdonado en la cruz y ha resucitado para nuestra justificación. Feliz domingo a todos y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.